Yosinho, agradecerte por tu tiempo, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué expectativas te está trayendo jugando la Liga 2 con la San Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bien, tranquilo, me agarra en un momento ya de madurez, junto con algunos compañeros que por ahí hemos compartido camerino y seguramente que enfocados en querer volver a San Martín donde merece estar, que es Liga 1, ¿no? Más allá en lo futbolístico, ¿qué te motiva a llegar a la San Martín, teniendo en cuenta que es cierto, un equipo con mucha historia, pero que ahora está en la Liga 2? ¿Qué fue lo principal que te motivó para llegar acá? Que es una institución bastante seria, es una institución que verdaderamente trata como profesionales a los futbolistas, y creo que muchos clubes al nivel institucional, a nivel de estructura, deberían tomar como ejemplo a la San Martín, y creo que nosotros como jugadores tenemos que ahora merecerlo deportivamente en la cancha para que pueda San Martín volver a donde institucionalmente merece, ¿no? Ahora, es un buen punto con el que tocas, bueno, en la Liga 1 se ha criticado bastante el tema de plazas extranjeros, ¿no? Que son 7. ¿Tú crees que capaz, y estoy seguro que nadie tiene en cuenta a los extranjeros? Sí, tal cual. Pero capaz crees que se exagera bastante por el tema de que los chicos no tienen oportunidad. ¿Tú crees que cómo se puede mejorar esto para que capaz los chicos se puedan mostrar? Yo pienso que la gente, pienso que muchas personas reclaman acerca de que no salen chicos, pero no saben realmente lo que sucede. Como te digo, este punto de yo tengo amigos extranjeros que me caen muy bien, extranjeros que son jugadores que vienen a aportar bastante, pero también hay los que no. Entonces creo que se debe analizar bastante, porque si tú pides que la selección de menores llegue, que la selección la profesional llegue al Mundial, creo que hay que hacer bastantes cambios, y principalmente en darle oportunidad a los chicos, pero también que se lo ganen, ¿no? Entonces creo que al acortar las posibilidades a los futbolistas peruanos en Liga 1, también se lo acortas a los chicos, y lamentablemente no salen hace bastante, ¿no? Entonces ojalá que se pueda repetir lo que se venía haciendo antes de clasificar al Mundial, y podamos volver a tener un gran nivel a nivel selección, ¿no? Hablando justo de Alianza Lima, entrando un poco en ese detalle, antes de la entrevista te comentaba, ¿no? Te veía a ti, lo veía a Mauricio. Rodrigo, cuéntame un poquito ese momento en Alianza. Primero en general, 2011, si no me equivoco, 2011, la final. Estuvieron cerca de ganar el título, no lo pudieron conseguir. Y en el 2019 también cerca y no se pudo. ¿Qué opinión te merece estas dos oportunidades que has estado en Alianza? Bueno, fueron 3, la del 2020 también, que fue un año que lamentablemente fue desastroso para muchos. Pero nada, ahora reencontrarme con ellos, bueno, con Rodrigo y con Mau, que estuvimos en el 2019, estuvimos cerca. Bueno, Mau se fue a mitad de año. Sí, se fue a Sudáfrica. En el 2011 todavía mantengo contacto con Jonier, con algunos jugadores. Esa es una pena inmensa que por ahí me ha quedado en el alma, el hecho de no campeonar con Alianza y haber estado bastante cerca, pero los años han pasado por algo, y seguramente que ahora que nos reencontramos tenemos diferentes objetivos, y seguramente que esperemos que se nos dé este año a Mau y a Rodrigo, ¿no? En el 2019 con Alianza, ¿qué crees que le faltó al equipo? O sea, en sí algo faltó nada más porque estuvieron en la final. Hay situaciones bien, o sea, son detalles. Pienso que el partido ahí en Juliaca empezamos ganando 1-0 y de pronto una expulsión de Anthony que para mí no era expulsión, no sabían. Ahí salió lo del VAR justamente. Nos pusieron el VAR, nos explicaron cómo eran las faltas de roja. Para mí la de Rosell no era roja, íbamos ganando 1-0. O sea, el partido se nos estaba dando a favor, y luego ya no supimos manejar el resultado con un hombre menos en Juliaca. Creo que es bastante imposible sostener el resultado, y nos voltearon, y el marcador fue abultado para el retorno, ¿no? Que en Matute ganamos 2-0 y por ahí no nos alcanzó. Y más allá de todo, yo veía tu rendimiento en Alianza en el 2011 y en el 2019 fue muy bueno en Alianza, fuiste un jugador muy fundamental, pero ¿con qué te quedas de esa Alianza? Capaz en lo personal, es cierto, no salieron campeones, pero capaz como que era una vitrina para ti llegar a la selección también, ¿no? Sí, pasa que esos años fueron, salimos subcampeones. En el 2020 íbamos a arrancar con todo y sucede lo de la pandemia, y lamentablemente eso truncó a varios jugadores que estaban en un nivel en ese momento, y seguramente yo soy uno de ellos.
Luego vino todo este año malo para Alianza del 2020 y que creo yo tampoco me fue tan mal porque hice bastantes goles. Pero todo este tema de la pandemia seguramente que truncaron algunas cosas, a mí me truncaron algunas cosas del extranjero, buenas o malas, la verdad que por ahí habían algunas opciones, pero bueno, es parte de la vida y seguramente que ya pasó, ¿no? Ahora, tocabas una etapa capaz complicada como futbolista, ¿no? El tema del 2020, cambia la cosa, ¿no? 19 pudieron ser campeones, 2020, sí. El tema de la pandemia y todo. Bueno, Alianza lamentablemente no hace una buena campaña, termina descendiendo. ¿Cómo manejas? O sea, como un futbolista no se esperaba ese escenario, ¿no? ¿Cómo tomaste todo ese tema? No, fue bastante difícil el después, ¿no? Porque seguramente que luego de que deportivamente al menos hayamos descendido, seguramente que le marcó la carrera a muchos, incluyéndome, y pierdes hasta la ilusión de poder jugar porque sabes que por ahí la posibilidad de retornar al equipo del cual soy hincha, un equipo grande, era bastante difícil, casi imposible, y seguramente que tus objetivos tenían que cambiar. Mentalmente seguramente que te bajonea bastante, a mí me bajoneó bastante, pero bueno, al final creo que uno en la vida le suceden estas cosas a veces impensadas y tiene que saber superarlas, y creo que al final pude superar al menos mentalmente la situación, ¿no? Y en lo futbolístico, en ese 2020 Alianza, uno ve, había sí. mejores en Alianza, ¿no? Pero a veces no salen como uno quiere. ¿Por qué crees que se termina dando ese tema del descenso? ¿En qué crees que falló Alianza? Es cierto que hubieron problemas antideportivos también. Sí. ¿Qué crees que eso también perjudicó? Sí, eso sí, creo que desde un inicio hubo bastantes problemas extradeportivos, sacaron a 2 o 3 jugadores que por ahí si se enfocaban iban a ser importantes para el equipo. Conforme se fue dando la pandemia también salían jugadores, se iban jugadores, se fue Adrián Balboa, se fueron Aguiar, se fueron bastantes jugadores, entonces creo que después cuando ya empezamos a ver que estábamos abajo, nos empezaba a jalar la baja, los últimos puestos y no pudimos hacer nada. Seguramente hubo nervios, tensión y nos jugó una mala pasada, entonces creo que en los últimos 5 o 6 partidos necesitábamos un punto y lo perdimos todos, entonces siendo Alianza. Entonces creo que al final eso te va jalando, pero creo que esa última parte sí nos jugó una mala pasada, los nervios y la tensión que teníamos, ¿no? En el 2020, después del Clásico, se va a Bengochea. Sí. Luego llega el profe Mario Salas. Si no me equivoco. ¿Crees que por ahí fue un error dejar ir a Bengochea? Bueno, Bengochea creo que Bengochea se va. Pero ¿tú crees que fue un error? O sea, tú dices, si se hubiera quedado Bengochea, capaz no pasaba esto. ¿Tú lo ves así? Puede ser, pero el profe Mario Salas hizo para mí bien las cosas también. Es un buen entrenador, salió campeón con Cristal, es un entrenador que te da mucha información. Lamentablemente no estuvimos al nivel, pero no quiero echarle la culpa a técnicos, solamente creo que Pablo tomó la decisión de irse porque no se le escuchaba. Creo que perdonó bastantes cosas, perdonó bastantes episodios extradeportivos y hasta que la paciencia se le acabó, ¿no? Entonces una vez que la paciencia se le acabó, él mismo nos dijo que su mensaje no se escuchaba y que por eso tomaba la decisión de irse, ¿no? Para mí creo que él sabía lo que podía venirse, al final era cierto, ¿no? Era lo que muchos hablaban, ¿no? Sí. Como diciendo, la situación está complicada, prefiero... Sí. Pero, y en lo personal, Yosinho, ¿qué tal tu relación con Mario Salas? Bien, muy buena. Porque se le criticó bastante, ¿no? El tema de que no le estaba yendo bien las cosas y él tenía que irse. Sí, conmigo muy bien, la verdad que conmigo muy bien, fue paciente porque a mí me dio COVID, estuve un mes fuera, tuve el fallecimiento de 2 familiares también y regresé a entrenar después de eso y confió bastante en mí, me hizo jugar. Es ahí donde hice algunos goles seguidos, tanto en Libertadores también, pero como te repito, cuando a veces hay algo malo que te va jalando, creo que te va traicionando los nervios, la tensión, porque como tú dices, había un plantel bueno, jugadores bastante buenos. Con muchas jerarquías, que estaba el Mudo Rodríguez, estaba Ascuez, había muchos jugadores bastante buenos. Beto da Silva, que había regresado. Bayón, Alexis Gómez, el Che Beltrán, eran jugadores de nivel, pero como te digo, siempre la tensión te va marcando y los nervios también, y en una situación impensada que era estar peleando la baja, entonces creo que no supimos hacerlo bien, ¿no? Las indisciplinas en un torneo, y en lo personal, ¿tú crees que afectó también a lo largo del 2020 Alianza las indisciplinas que pasó? No vamos a mencionar nombres porque no viene. No, afecta porque esas indisciplinas hicieron que esos jugadores se vayan.
Entonces, al irse esos jugadores que pensábamos nosotros nos iban a dar, claramente quedamos por ahí cojeando un poco, por así decirlo, y al final, como te repito, no solamente la indisciplina, sino que con todo lo de la pandemia se fueron yendo jugadores y terminamos jugando con algunos chicos que por ahí no tenían la experiencia y el sostén, cuesta, ¿no? y eso cuesta un montón. Entonces, al pelear la baja con jugadores que por ahí no tenían jerarquía, chicos que por ahí no sabían manejar la situación, y también a nosotros nos pasaba, imagínate que éramos jugadores con más experiencia, creo que por ahí fue un cúmulo de cosas, de malas decisiones para que Alianza por ahí ese año, al menos deportivamente, descienda, ¿no? La interna de un equipo capaz no se puede hablar mucho, pero se especuló bastante en ese tiempo que en algún momento, por los malos resultados y que estaba cerca del descenso de Alianza, se habían ido a las manos. No, nunca. Nunca pasó nada. No, nunca pasó nada. Nunca te lo hubo... pregunto para que no se especule. No, nunca hubo una bronca, nunca hubo golpes, nunca hubo nada, pero sí por ahí gritos, discusiones como cualquier equipo, en cualquier equipo que haya malos resultados hay, pero nunca nadie llegó a los golpes. ¿Qué opinas de Leo Butrón? Un jugador muy identificado con Alianza. Hubo un problema con el tema se hablaba bastante del tema de que Leo Butrón y compañía habían hecho la camita, un montón de cosas. No. ¿Qué opinas de estas cosas? La gente nunca va a entender el tema de la camita, es que nosotros perdamos prestigio y perdamos dinero. O sea, no creo que alguien haga algo para perder dinero y prestigio. Entonces creo que hablar de camitas en el fútbol creo que es en vano, porque creo que afecta nuestro prestigio y afecta nuestra economía, por así decirlo, ¿no? Entonces, Leo Butrón siempre fue un jugador íntegro, siempre fue un jugador que dio todo. Lamentablemente él no pudo por una lesión también estar con nosotros bastantes semanas, y luego también lo de Enrique, que se lesiona el tobillo, no pudo estar con nosotros para por ahí también poder sostenernos como jugadores de jerarquía y de historia que tiene Alianza Lima, así que con ellos nada que ver de lo que puedan decir, ¿no? O sea, Leao era como un líder, un referente. Leao y el hincha Alianza también lo criticó bastante porque es el capitán. Sí, y seguramente que las críticas nos cayeron a todos, pero a ellos más porque eran los líderes e históricamente eran los jugadores de jerarquía, pero de verdad que nunca sucedió nada malo con ellos, creo que siempre se dieron íntegros, nunca pusieron mala cara para nada, se molestaron cuando hubo las indisciplinas, pero nada más que eso, ¿no? ¿Te llevas bien con Jan Deza? Hablo poco con Jan, seguramente no, en algún momento que lo he escuchado hablar no estoy tan de acuerdo en todo lo que dice, pero es su opinión, y la verdad que entrar en detalles, a mí nunca me ha gustado exponerme en discusiones, y seguramente que Jan, si tiene su opinión, sabrá por qué la tiene, pero de pronto sí me lo he cruzado algunas veces en contra en Liga 2 el año pasado, que jugaba en Santos. Le he dado un abrazo y lo he saludado y nada más que eso, ¿no? ¿Y qué cosas tú crees que no compartes, por ejemplo? O sea, lo que él pueda opinar. Lo he escuchado en algunas declaraciones. Es que he escuchado poco, la verdad. Siempre escucho que él nunca fue parte del descenso. Y sí, era algo así, ¿no? Entre comillas tiene y no tiene razón, porque creo que hablando de buena forma y lo buen jugador que era o que es, creo que nos iba a aportar y nos podría haber ayudado para no pelear el descenso, ¿no? Entonces, creo que limpiarse las manos de esa manera no es tan bueno, y sobre todo, el respeto a los colegas que por ahí le tuvieron paciencia en Alianza después de tanta indisciplina y error que pudo cometer. No lo estoy juzgando, pero de pronto, si cometiste tantos errores, lanzar dardos a los jugadores que nos quedamos a dar la cara, creo que no es de colegas. Entonces, por ahí creo que va el tema, ¿no? ¿No te incomodó capaz que él comente, ¿no? De que yo no fui parte del descenso porque yo me sacaron? O sea, eso como que incomoda un poco, digamos. Sí, no sé si se trata de incomodidad, se trata de poder ser un poco injustos con los que nos quedamos a dar la cara, ¿no? Porque al final, prefiero mil veces haber dado la cara y haber descendido que por ahí cometer tantos errores y que me saquen de un equipo grande del cual soy hincha, ¿no? Morir luchando de pie. Sí, entonces creo que los que nos quedamos hicimos eso, lamentablemente no nos fue bien, pero que en la cabeza de Jan quede que de repente no, que porque él se lava las manos queda todo bien, sino en su cabeza podría haber estado de mejor manera de decirlo, que si es que él se hubiese quedado, hubiese ayudado un poco por ahí a no estar en esa situación, ¿no? Y todo el mundo comenta sobre lo futbolístico y Jan, y mucha gente le dice, hace poco un colega lo entrevistaba y decían, ¿no? Si Jan hubiera querido, ¿no? Porque tiene la... Sí, pero a ver,
es un tema que se dice de muchos jugadores talentosos. A mí también muchas veces me dicen si hubiese querido, muchos jugadores por ahí con talento si hubiesen querido, pero no sé qué no le pudo haber permitido a Jan. Creo que Jan es un buen jugador y seguramente que por ahí tuvo un año, 2 años buenos, pero creo que la regularidad no la tuvo por culpa de él quizás, porque seguramente él no quiso de esa manera, pero como te digo, nosotros estamos tan escasos de jugadores de talento que por ahí algún jugador que le va bien un tiempo ya creen que ese jugador puede haber llegado al Barcelona y puede haber sido campeón mundial y no es tanto así. Creo que hay pocos jugadores que realmente han sido, por así decirlo, estrellas o cracks en el fútbol peruano y son contaditos con los dedos de la mano, y no creo que todos los jugadores que hayan tenido una etapa buena merezcan estar en el mismo saco que los jugadores que realmente han marcado historia en Europa, o sea, Loco Vargas, Jefferson Farfán, Claudio Pizarro, que son pocos, ¿no? Paolo, André también ha hecho carrera, entonces creo que son poquísimos esos jugadores, ¿no? Representantes de lo que te decía hace un momento, ¿no? Que a veces creen que están ayudando al jugador, pero a veces no, seguramente, seguramente, y siguen habiendo representantes que siguen truncando, que siguen tomando malas decisiones para los futbolistas, pero es parte. Creo que hoy por hoy las redes sociales y todo te dan chance a poder saber más o menos de qué trata el fútbol y poder asesorarte de una mejor manera y no tomar malas decisiones, ¿no? Yo sigo viendo que hay algunos chicos que toman muchas malas decisiones por los representantes, entonces creo que espero que hasta eso cambie en el fútbol peruano, porque como te digo, no solamente es talento, sino también tratar de asesorarse bien para tomar buenas decisiones, ¿no? Un jugador joven que crees que tiene ese potencial pero capaz no lo está consiguiendo en la selección ahorita que tú estás viendo. A mí me gusta Piero Cari. La vez pasada lo enfrentamos en la selección sub-20 y por ahí le dije algunas cosas. No lo conozco de manera personal, pero seguramente por las cosas que se comentan y por las cosas que he leído traté de aconsejarlo y que no se le pase el tiempo, porque en un abrir y cerrar de ojos creo que vas perdiendo oportunidades de poder crecer. No lo conozco, o sea, lo conociste ahí, no conocía de él, pero sabía de él porque lo vi jugar un par de veces en Alianza y a mí me parece uno de los jugadores con más proyección. Y simplemente me tomé el derecho de poder decirle que no siga cometiendo errores, que el tiempo pasa rápido, ¿no? ¿Y qué te dijo Piero? Porque a veces es bonito que capaz personas vengan y te aconsejen, ¿no? Sí. Como es para bien, ¿no? No, me dijo, sí, me dijo gracias, me dijo lo voy a tomar en cuenta. Y seguramente ojalá que lo haga, como te digo, tanto él como algunos jugadores que tienen proyección deben tomar buenas decisiones y espero que lo hagan para el bien de nuestro fútbol, ¿no? Me acuerdo un nombre de un técnico que ya ha fallecido, en paz descanse, Miguel Ángel Russo, que ha dirigido. Sí. Vi una entrevista y comentabas, ¿no? que Russo era... No, Rodrigo contó. Sí. Que era muy exigente Russo, que veía que hacías una rabona, te llamaba la atención. ¿Cómo era el profe? Sí, era así. Que en paz descanse, claramente el profe. ¿Una anécdota ahí con el profe? No, a mí me decía y me gritaba de que no podía fallar, de que por ahí con la técnica que tenía yo él no me iba a permitir fallar. Entonces que cada vez que yo fallara seguramente que me iba a putear, por ahí decirlo, ¿no? La verdad que sí, como decía Rodrigo Cuba y muchos jugadores, era un técnico bastante estricto, bastante fuerte con sus palabras, pero seguramente que tenía trayectoria y lo respaldaba todo, ¿no? Después de lo que pasó, y ahora hablando personalmente en lo que ha sido el tema del fútbol contigo, después pasó con el descenso, pasó por tu cabeza el tema de capaz o se bajaron esos ánimos de seguir jugando al fútbol, porque en otros programas se escuchaba que el tema psicológico, la salud mental te había afectado bastante. Afecta un montón, pero creo que renunciar al fútbol por un episodio malo en tu vida, por un año malo en tu vida, no se me pasó por la cabeza. Lo que sí me costó era volver a disfrutar el fútbol, que por ahí siempre lo he tratado de disfrutar y que eso fue tan fuerte que el siguiente año no lo disfruté para nada. Entonces eso sí me costó reponerme, pero nunca se me pasó por la cabeza dejar el fútbol. Creo que un año malo en la vida no te puede permitir tener una idea de dejar todo, ¿no? La última, te agradezco por tu buena onda. ¿Sueñas en algún momento, es cierto, piensas en ascender con San Martín, pero en algún momento te ilusiona ese momento de volver a Alianza? No, ya creo que mi etapa en Alianza
quedó por terminada, es algo por ahí que voy a llevar en el alma siempre, un club al que amo, seguramente el cual soy hincha. Esa era la pena más grande después de descender deportivamente, saber de que los jugadores que habíamos estado ahí era poco probable que volvamos. Es una pena que todavía la llevo conmigo, seguramente que no se ha dado, no es que sea negativo, no creo que se dé. Pero imaginemos que estás jugando bien y te llaman, ¿sí irías? Sí, claramente. No, claramente, pero para eso tendría que hacer 20 goles en Liga 1 y tampoco es tan fácil, ¿no? Como se le ha dado, creo, a Johnny Vidales, que seguramente es uno de 1000 y saber si es que se puede dar la posibilidad, pero como te repito, no pienso en el futuro, no pienso mucho en el futuro, solo pienso en el día a día, disfrutar de la San Martín y poder tratar de ayudar al equipo para que pueda ascender a fin de año y de ahí pensar en grandes cosas, ¿no? ¿Qué mensaje le da Yosinho Arrea a los más chicos que están saliendo? Hablabas que aconsejaste a Piero Cari. ¿Qué mensaje les puede dar para que los chicos capaz no se queden en el conformismo, ¿no? Sino que debuten en Liga 1, aspiren, vayan al extranjero y jueguen en la selección? Que vean los grandes ejemplos y sobre todas las cosas vean los malos ejemplos que no han podido lograr ciertas cosas por malas decisiones y por no ser inteligentes en su momento, ¿no? Creo que no solamente ver el buen ejemplo te da enseñanza, sino también el mal ejemplo, por así decirlo, ver futbolistas que han cometido errores y que no han logrado cosas a pesar de su talento, creo que tratar de verlos a ellos y no cometer los mismos errores, ¿no? Yosinho, te agradezco y te deseamos lo mejor con la San Martín y estamos seguros que te vamos a ver en Liga 1 también. Ojalá, el próximo año. ojalá. Muchísimas gracias a ustedes. Y tu hermano.